Es muy importante, sobre todo las mujeres que por ahí, que son en general en la sociedad ocupan un rol bastante importante. Recordar siempre que es importante también cuidarse, porque ellas en general son las cuidadoras, son las que llevan, son Ujú. madres. Son las madres que acompañan, son las que llevan y por ahí son las que más postergan su salud. Y las que no son madre también son las que acompañan, las hijas que acompañan, las hijas que cuidan y en general relegan su salud, muchas veces llegando tarde a diagnósticos cuando eso podría ser, digamos, de un diagnóstico temprano a mediante la prevención. Por Ujú. suerte, en este país y en esta provincia tenemos muchas campañas de concientización sobre el cáncer de Sí. mama, sobre el cáncer del cuello uterino, sobre todo los tipos de cuidados que hay de tener. Por ahí desde muy chicas nos fomentan que solamente tenemos que hacer controles ginecológicos, Ujú. por lo menos es lo que yo veo en el consultorio. Y yo siempre les hablo que no solamente los controles ginecológicos son muy importantes desde ya, hablar de la salud sexual, hablar de los derechos de los pacientes, hablar de lo que es importante conocer y respetar, sobre todo hoy en un marco o en una realidad que se está viviendo donde las personas están bajo mucho estrés, ya sea laboral, ya sea económico, eso también influye un montón en la salud. Y por ahí no es tomado tan en cuenta, no se toman en serio las consecuencias que pueden tener hoy en día. Y postergan todo lo que es cuidado de salud. Menosprecian, digamos, cuando uno les aconseja, hagan actividad física, Ujú. coman saludable. Obviamente el chequeo anual con los médicos sí es importante, pero si nosotros no tenemos, digamos, esas pautas en la cabeza, es muy Ujú. difícil hablar de salud. O sea, yo, Claro, porque siempre hablamos de salud o concurrimos al profesional cuando está el problema en marcha, mm, nunca antes, como para tener una prevención, ¿no? claro, eso es lo importante también. No solamente es asistir a nosotros cuando están enfermos, desde ya que sí, pero cuando están sanos también hay que hacer controles. Por ejemplo, en las mujeres podemos hablar de educación sexual, de todo lo que es la sexualidad, que por ahí es un tema tabú que no Ujú. consultan, sobre todo cuando las mujeres se van haciendo grandes y la sexualidad cambia. Claro. Sobre todo cuando están cercanas a la menopausia o posmenopausia, las mujeres no quieren consultar, les da vergüenza. Tengo muchas mujeres que me dicen, me da vergüenza, doctora, ¿cómo le voy a preguntar esto? Es como que en algún momento la mujer deja de ser Claro. mujer y tiene que pasar a ser madre, abuela y todo eso es muy importante también porque una vida plena, una vida sana, también tiene que ver, la sexualidad es muy importante para esas mujeres y dejan de consultar en ese sentido. El tema de la psiquis, del bienestar, de los derechos, hoy no quería dejar de mencionar que las mujeres somos realmente la mayoría de los días en algún contexto violentadas y Ujú. que también recordar los derechos o pelear por esos derechos también tiene que ver con la salud, porque si uno está siendo violentada, vulnerada sus derechos, tampoco va a tener una salud mental y la salud mental va a afectar directamente en nuestra salud emocional, en nuestra salud, digamos, y nos va a terminar enfermando. Siempre sostengo que la salud tiene tres ejes, Ujú. la física, la mental y la emocional. ¿Sí? Si todos esos ámbitos de la vida están correctamente, se puede llevar una vida sana, pero es importante prevenir, hacer los controles de salud y también hablar de lo que nos pasa, charlar de esto, charlar de las cosas que nos preocupan, de lo que nos está. Quizás el médico no tiene una respuesta a todo, no va a tener una respuesta de solución económica ni quizás de problemas Claro. emocionales, pero abrir esa puerta nos da una pauta de a dónde enfocarnos, porque a veces los pacientes vienen con múltiples padecimientos y vos entras a indagar, a indagar, a indagar y decís, no puede ser una, vamos a poner un ejemplo, una mujer de 40 años que viene, que le duele todas las partes del cuerpo, que empieza con muchos dolores de cabeza. Bueno, empezás a estudiar y cuando te das cuenta de que todos los estudios están normales, empezás a indagar en la esfera de la salud mental y te das cuenta de la sobrecarga que viven las mujeres. Desde muy niñas, porque siempre nos implican o está implícito el rol en la sociedad del cuidado,
Sí. y las que terminan postergando su salud son las mujeres. Es como que la mujer Sí. acompaña bueno, si tiene a su pareja, Ujú, al hijo, cumpliendo con todos los esquemas de vacunación de los chicos, los esquemas que piden las escuelas, ujú. pero Y se la salud relega. de ella para último. Se relega muchísimo. Eso es lo Ujú. que me pasa mucho, que llegan mujeres Claro, adultas o cuando quedaron viudas o cuando pasó alguna situación sí. o las hijas que cuando ya no dan más del cuidado de sus padres y por ahí no lo ves tanto en los hijos varones. También es algo implícito como sociedad que tenemos que fomentar, que todos nos tenemos que cuidar la salud. Las niñas, por ejemplo, em, las mamás y niñas vacunándose contra el virus del papiloma humano, que ahora está por calendario nacional, que eso es una prevención sobre el cáncer del cuello uterino, Ujú. que en Argentina es alta tasa Claro. de las pacientes que sufren también como el cáncer de mama, que se hacen mamografía a partir de los 45 años. Tenemos también lo que es el PAP, ¿sí? Que esos son todos controles que lo puede hacer un médico generalista, no es necesario que sea ginecólogo, pero también un ginecólogo, ¿sí? Hablar de la importancia de que cuando van perdiendo, o sea, las mujeres nos vamos haciendo adultas y llegamos en el periodo de la menopausia, perdemos la cantidad de hormonas. Ujú. La menopausia trae con ello un montón de problemáticas cardiovasculares, obesidad, y a su vez esas traen un montón de patologías que por ahí no se habla mucho de eso, no se habla de la salud de la mujer, siempre se habla del infarto y de la ACV y de un montón de patologías cardiológicas, siempre es mirada desde el hombre, porque los síntomas no son iguales. No es que le duele el Ajá. pecho, no es que le duele el brazo, a veces pueden sentir como una pequeña molestia, son Ujú. distintos los síntomas y siempre es bueno consultar y hacer un chequeo desde ese punto de vista. ¿Cuáles serían los exámenes de rutina que se aconsejan desde los primeros años hasta la adultez? Los primeros años, sobre todo cuando vamos a hablar desde la adolescencia más que nada, Sí, porque los claro, niños van al pediatra y tienen como un examen riguroso que los lleva mamá. que los lleva mamá en Claro. general. Muy pocos padres, pero Ujú. hoy en día hay más papás que llevan, así que vamos a felicitar a esos papás y a invitar a los otros a que se unan al llevado. Pero los adolescentes Sí. habría que hablar sobre todo del cuidado del cuerpo, Ujú. porque el adolescente está en su búsqueda de identidad, descubriendo, entonces por ahí es importante charlar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Por lo menos esto es lo que yo charlo con mis adolescentes, con los adolescentes que van a mi consultorio, de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, fíjate, porque en la adolescencia empiezan a descubrir cosas. El inicio de relaciones sexuales, cómo Ujú. cuidarse, los métodos anticonceptivos que ofrecemos, qué es lo importante siempre, tanto a la mujer como al hombre, enseñarle el método del uso anticonceptivo, cómo es el uso correcto, porque antes había mucho tabú, no se hablaba, había información errónea, ofrecerle toda la información. Ellos estamos en la era de donde buscan mucho, los adolescentes buscan todo el tiempo Sí. información. Entonces no es que vos le vas a hablar y ellos no van a buscar esa información. Vos le tenés que ofrecer todo el tipo de información y decirle, mira, el consejo es este, ellos pueden decidir a partir de los 14 años, ellos ya tienen la posibilidad de elegir el método anticonceptivo. En el caso de que pasar algunas cosas, entonces siempre el rastreo de enfermedades de transmisión sexual, por ahí la vacunación en las adolescentes del virus del papiloma humano. Eh, Ahora no está muy aconsejado el hacer el PAP desde tan jóvenes, por ahí se espera un par de años más, cercano a los 20, pero esos serían como los principales en esa, el tema de hábitos, el tema de consumo de sustancias, de drogas, porque esta etapa es de la que descubren el alcohol, las Ujú. drogas, entonces, bueno, a charlar sobre eso, es muy importante, es más, indagar sobre amistades, indagar sobre vínculos, cómo se vincula con las personas y también hacer rastreo de salud mental es muy importante en los adolescentes porque, bueno, estamos en una ola también de, de suicidios y de Ujú. cosas, entonces también indagar sobre la salud mental de los adolescentes es muy importante, ver cómo se llevan en la escuela, si tienen compañeros, si tienen amigos, si salen, si hacen actividades físicas, como que también eso, fomentar la actividad física, fomentar la vida sana, que no coman tantas
comida chatarra y que por ahí coman más saludable. Cuando van entrando a la adultez, un poco de lo mismo, también empezás a indagar si trabajan, si estudian, si tienen metas, porque al no tener meta, al no tener esperanza, eso va decayendo y puede terminar en algún trastorno depresivo. Em, lo mismo, después empezás a ver, cuando son adultas jóvenes, empezás a ver si hay planeación de familia, si hay Sí, organización, viendo los controles sexuales de la mujer, también rastreas todo el tiempo enfermedad de transmisión sexual, preguntas por pareja, preguntas, si bien su vida cotidiana, por ahí hay mujeres que consultan mucho porque no saben cómo comer o qué es lo que comer porque digamos, se independizan y no saben cómo claro. resolver. Entonces, por ahí las consultas, en realidad, salvo que sea alguna enfermedad, es más una charla de un ida y vuelta de cómo las pautas alimentarias, qué pueden hacer. Charlamos mucho sobre la salud mental. Es una de las grandes cosas que me llevan mucho tiempo en la consulta, el preguntarle cómo estás al paciente. Ujú. Por ahí te lleva y te abre la puerta a un montón de cosas. Doctora, muchas Ujú, veces con este tiempo que estamos viviendo tan convulsionado y con tanto de lo inmediato, que necesitamos lo inmediato, se ha perdido prácticamente lo que está enumerando, que es el médico de ujú, familia, ujú, el que escuchaba, sabía e incluso formaba parte también del núcleo ujú. familiar. Qué bueno esto de volver a esas raíces, a ese médico que no solamente diagnosticaba y medicaba, sino también se involucraba dentro de la salud y de la mente del paciente, ¿no? Ujú. Sí, justamente esa es a lo que yo me dedico, yo soy Ujú. generalista. Y el tema es el siguiente, a veces se perdió un poco eso por el tema de que la gente quiere una respuesta, no quiere, yo siempre No quiere perder tiempo. no, claro, ellos quieren la Claro, orden, llegan al consultorio, me abren la puerta y me dicen, hola, yo quiero una orden para un análisis completo, y me claro. empiezan a decir así. Le digo, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y por ahí le digo, mira, no necesitas tantas órdenes, por ahí es una cuestión no se, digamos, no se menosprecia los síntomas, se lo revisa, se le hace todo el examen Claro. físico, pero por ahí las personas, no, y hacemos una tomografía y hacemos esto, y es como múltiples estudios cuando a veces se puede resolver desde revisando al paciente, desde escuchándolo, Ujú. y eso también se perdió porque durante muchos años era, bueno, te doy una orden Sí. y te saco encima y te dejo conforme. Muchas personas quieren eso, más allá de que vos intentes decirle, no, mira, por ahí no es necesario, no tanto. No, ellos necesitan. Que uno en la práctica lo termina haciendo, termina cediendo en el sentido de, bueno, te doy ese estudio por más que Sí. para que la persona también calme su ansiedad. O sea, muchos quiero saber ya que tengo, poneme urgente, porque si no me pones urgente no me lo hacen y me lo van a hacer para la semana que viene. Vos te estás dando cuenta que es una semana, pero eso también, la ansiedad de saber, Es que tengo estamos en algo, una sociedad del quiero ya. sí, y no, Ujú. generalmente no quieren esperar. Es Claro. el turno ya, dame hoy, quiero verte hoy. Y también llega a poner límites, o sea, es muy difícil. Justo nosotros estamos en una ciudad muy pequeña, entonces todos nos conocemos, Ujú. y poner límites en el sentido de, bueno, respetemos, porque si no, los pacientes también como que en la ansiedad quieren que vos le des una respuesta hoy ya, y si no vas a eso, genera todo un clima, digamos, en el paciente. Yo Claro. trato igualmente de hablarlo, sí, obviamente estudiamos lo que le pasa, los síntomas, los signos, pero es difícil combatir eso Ujú. y decirle, no es necesario que corras, o sea, lo podemos hacer tranquilos. Y esa palabra es como que no. Claro. Estamos dialogando con la doctora Constanza Cariñán Caballero aquí en el 101.3 desde Vera, pero para toda la red M en la provincia y en este contexto del Día Internacional de la Mujer y a la mujer es como que se le hace todo cuesta arriba, no, no es fácil. Han cambiado, han evolucionado los tiempos, pero va muy a cuenta gota todo, ¿no? Sí, sí, sobre todo el tema de la culpa de que si ellas se cuidan, están Claro. descuidando. Si trabajan,
la doble, porque ahora todas las mujeres o la gran mayoría trabaja, tiene que, además del trabajo, se le exige sostener a la familia, se le exige los labores del hogar, desde el cuidado de los niños, desde la comida, la limpieza y sobre todo, y encima cumplir el rol de mujer, de esposa, de Ujú, madre, todos esos roles tienen que estar bien cubiertos porque si no, no. Imagínate en qué momento queda la salud. La mayoría de mis pacientes me dicen, no, ahora que estoy de vacaciones me puedo hacer un control. No, ahora que... Y claro. es difícil y yo siempre digo, bueno, si uno no tiene salud, no tiene nada. ¿A qué me refiero no tiene nada? Si uno no está sano, no está saludable, es muy difícil llevar una vida mm, normal, entre comillas, Ujú. o en la normalidad, porque si no tenés salud, no puedes trabajar, no puedes disfrutar. Entonces, por ahí yo digo que no significa que no se pueda vivir con enfermedades crónicas. Y eso no tiene nada que ver, pero sí con un bienestar, con una calidad de vida. Siempre hablo a mis pacientes de calidad de vida. ¿Sí? Es Ujú. mejor siempre cuidarse con las enfermedades crónicas que la mayoría de las personas pueden sufrir en algún momento, diabetes, hipertensión, obesidad. Todas esas son enfermedades que si vos las haces una vida saludable, puedes tener una vida plenamente. Ahora, si vos empezás a no cuidarte, a no hacer las cosas, a no tomar la medicación o a no a controlarte con tu médico, empezás a dejar de hacer cosas, empezás a dejar de desde trabajar bien, correctamente, disfrutar, hasta dejas de caminar en algunos sentidos. Bueno, afortunadamente el tema de la salud se ha ido replanteando en su concepto. Antes Ujú, nosotros pensábamos que salud era únicamente no enfermarnos. ujú, Hoy en día salud es todo esto, ¿no? sí. Desde el cuerpo, el alma, estar bien, incluso en la parte de cosmetología también he incluido o se ha incluido dentro de la salud y qué bueno esto, ¿no? Sí, la parte de cosmetología también está incluida porque si uno se ve bien, se Claro. siente bien, más allá de que a veces dicen que es un área muy frívola y que tiene que ver con solamente la belleza, pero la belleza también hace, porque si uno se ve lindo, Sí, se ve linda sí, en este caso, tiene ganas de hacer cosas, sí. ¿sí? Algunos dicen, no, porque el gimnasio es solamente para verse bien. No, el gimnasio sí está bien, te ayuda a verte bien, te ayuda a verte saludable, sano, atlético, pero también te hace sentir bien a vos, ¿sí? Ujú. Y lo que yo les recomiendo mucho a mis pacientes adultos mayores también es que hagan gimnasio, porque una cosa es una adultez que no puedas levantar una hoja o no puedas levantar el vaso para servirte agua y otra cosa es que la actividad física te ayuda a todas esas, a las actividades diarias y eso no está muy concientizado en la sociedad porque piensan que el gimnasio es solamente levantar pesas y nada más Ujú. y en realidad te ayuda en la vida diaria, te ayuda a sentirte mejor, a caminar mejor, a estar mejor, a tener menos dificultades, tanto motoras como mentales, digamos, o sea, con la esfera de la psiquis. Se ha prolongado también la vida del ser humano y qué bueno esto, una persona ahora de 60, 70 años está en su plenitud, antes, bueno, ya se consideraba, no, ya somos abuelos, nos quedamos en un costado y no, hoy en día ha cambiado ese concepto y qué bueno que los adultos mayores también hayan cambiado el concepto de ellos, ¿no? Sí, de hecho, adulto mayor te diría que más 75 se está considerando por Sí. la esperanza de vida primero, porque la medicina ha avanzado un montón, los Ujú. tratamientos avanzaron un montón, pero además la gente está tomando conciencia, come sano, come saludable, hace actividad física. No es necesario que vayan a un gimnasio, desde una caminata diaria hasta comer sano todas las veces, tampoco es obsesionarse, pero sí mantener un equilibrio y Ujú. ese equilibrio los ayuda un montón. Ahí voy, comer sano. Hoy en Ujú. día, con esta economía que estamos teniendo, Ujú. ¿se puede comer sano a pesar de que el bolsillo esté flaco? Sí, yo siempre les digo a mis pacientes que hay un montón de opciones. Quizás nosotros no tenemos tan incorporado, por ejemplo, en otras costumbres o en otros países, comen muchas legumbres. Sí. Y nosotros no lo tenemos tan incorporado a las legumbres. Ujú. O sea, tenemos ciertas legumbres, pero que no son tan caras, por decirlo, y por ahí nosotros no la tenemos incorporada a la dieta. Tenemos demasiadas como almidón, o por ahí
en realidad la comida la mezclamos mal, o sea, la combinación de comidas tiene que ver. Yo creo que sí, dentro de las posibilidades, cada uno, hay veces que yo siempre hablo con mis pacientes, si tu posibilidad está en comprarte en la dietética, eh, todo lo que vos encuentres y cosas ricas, y sí, yo te voy a decir que sí. Y aceite el mejor y por ahí, pero no es necesario gastar mucho para comer bien, ¿sí? Nosotros ahí, yo trabajo en el hospital regional Vera y ahí nuestra nutricionista, le hace planes saludables a las personas de acuerdo a su posibilidad y a su economía. No es necesario. A veces es con los mismos ingredientes sacarle un poco, desgrasar el pollo, desgrasar la carne, por ahí cocinar sin aceite, cocinar con agua. O sea, hay diferentes tips que se pueden, con los mismos ingredientes puedes hacer otro tipo de cosas, incorporar más legumbres que son un poco más económicas, todo eso sí. Doctora, recién decía caminata. ¿Es lo mismo salir a hacer los mandados y volver o una caminata que uno se proponga un lugar para ir y para volver? No es lo mismo. No es lo mismo, ya me hacen trampa y me dicen, no, pero yo camino todo el día. Claro. No, no, tiene que ser una caminata que mantenga un ritmo, por lo menos 45 minutos, 3 veces en el día. Bueno, media hora, vamos a bajar media hora, 3 veces en la semana, Claro. pero que sea un ritmo constante, no que yo vaya paseando, parando, sino que sea un ritmo constante. Claro. Primero pueden empezar con una vuelta a la manzana y después ir incorporando. Tampoco exigirse más de la cuenta. El tema de agua, porque muchas veces uno dice, sí, pero yo tomo mucho mate. ¿El mate y el agua son lo mismo No, o no es lo mismo tomar agua? no es lo mismo. Todo lo que sea, yo siempre les digo, y esto les enseño a todos, todo lo que sea más oscuro que el agua, o sea, todo lo que tenga color, cuanto más oscuro, más irrita la vejiga. O sea, más deshidrata todo lo que es mate, café, Chao gaseosa. gaseosa, ni que hablar. Todo eso tiene muchísimo azúcar y muchísimos componentes. Todo eso deshidrata. El agua sola hidrata. A lo sumo, yo por ahí negocio con algunos pacientes que no quieren tomar absolutamente nada de agua, que pueden cortar frutas Ajá. y ponerla adentro como para que tenga un saborcito ahí distinto, como para que le tomen. Pero en realidad, agua sola. No es lo mismo para nada, porque el mate, a estar caliente y todo eso, deshidrata. Bien. Ahora, de manera personal, ¿cómo ha ido evolucionando la medicina? La mujer dentro de la medicina. ¿Ha ganado espacios? ¿Todavía le falta mucho? Y es difícil porque si bien ganamos un montón, hoy la mayoría, eh, por lo menos de cuando yo estudié, la mayoría éramos mujeres estudiando, Ujú, eh, sigue siendo un ámbito muy, muy machista, ujú. muy de los hombres, muy de la gente va a la consulta, yo estoy hablando con ellos, le estoy diciendo el diagnóstico, le estoy diciendo lo que tiene, estamos charlando de esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal estudio. Y me dice, ¿y el médico cuándo viene? Y el doctor. Claro. Y yo me quedo como, pucha, che, o sea, todavía no, Sí, como sí, sociedad sí. nos falta mucho y entre compañeros siempre es escuchado más el médico hombre, o si yo estoy acompañada de un médico hombre, le dirigen la palabra a él y yo Claro. paso a ser, y quizás yo soy la superior de esa persona y no les importa y Ujú. le dirigen la palabra a él y no a mí. Y pasa mucho esto como sociedad, mucho que las Sí. mujeres únicamente enfermeras y ellas son profesionales como yo, pero como que la gente sigue menospreciando, sigue haciendo esa Ujú. diferencia y no, el enfermero, el licenciado, todos trabajamos en equipo, todos somos un equipo interdisciplinario. O sea, nosotros no podemos hacer nuestro trabajo correctamente sin ellos y ellos sin nosotros. Pero como sociedad todavía como que no admite tanto la figura de la mujer como médica, como entidad, digamos. Tampoco es que nosotros seamos unos seres supremos y que nos tienen que respetar. No, pero sí como Como rol. mujeres. El rol como El el de rol. la mujer El rol médica de la todavía mujer. falta muchísimo. Sí. Incluso entre nuestros propios compañeros que siempre priorizan la voz masculina. Lo pregunto porque en este Día Internacional de la Mujer, una de las premisas también, más allá de todo lo que se puede hablar eh, referente a la mujer, es el tema de los derechos y cómo la mujer se tiene que ir, pero
prácticamente ganando lugar a cuentagota. No es fácil, no se les hace fácil. No, no solamente los médicos, ningún lugar, Mm, en claro, todos los ámbitos, sobre todo en la parte pública, es poco el respeto que imparten las otras personas, sobre todo los varones. Cuando hay una figura mujer, es como que todo el tiempo creen que pueden avasallar, no obviamente no todos, pero su gran mayoría creen que pueden avasallarnos o que pueden atropellar porque una es claro. mujer y porque es figura pública. No, no está en lo correcto eso, de ningún ámbito. No importa si sos médico, policía, administrativa, o sea, todos tienen el mismo derecho y siempre tiene que venir una figura masculina para que Claro. eso Qué pase. lindo, qué sociedad hermosa tendríamos cuando valoremos al ser humano sin género, ¿no? Exactamente, exactamente. Es importante eso y importante recordar que es horrible vulnerar los derechos del Ujú, otro, más allá de lo que sea. Siempre hablar con el respeto, dirigirse con respeto, tratar de recordar que la otra persona es el otro y que uno tiene que, más allá de diferencias de pensamiento, de lo que ustedes quieran poner, uno siempre tiene que respetar al otro y no avasallar ni porque sea mujer ni por nada. Entonces es muy importante, pero creo que como sociedad nos falta un montón en ese ujú. aspecto, y que hoy en día no se ve reflejado. Todas las campañas de concientización, todo lo que se habla, todo lo que se dice, en un minuto hacen así, se olvidan Claro. y pasás a sentirte vulnerable. Y que no sea solo el 8 de marzo, que sea todo el Exactamente, año esto. exactamente. ¿Dónde la podemos ubicar, doctora, para, bueno, consultas? Mucha gente que ahora puede tener también alguna inquietud y que quiere consultar. Sí, yo trabajo en el Hospital de Vera, trabajo en el centro, en el CAPS Martín Fierro, que está por Saavedra. Eso es Eh, parte pública. Esa es la parte pública y en mi Ujú. parte privada, mi consultorio está en Eugenia Alemán 1950 en la ciudad de Vera. Tenemos un policonsultorio y trabajamos en equipo interdisciplinario donde tenemos nutricionistas, Ah, psicólogos, bien. psicopedagogos, y hay un par de profesionales también médicos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos. Trabajamos en general abordando al paciente de acuerdo a lo que necesita y en interdisciplina y charlando entre nosotros qué es lo mejor por ahí. Si les interesa, Ujú. los esperamos en Prina.